Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Vamos a leer del verso número 43. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso número 43 al verso número 51. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Le parece bien si nos ponemos de pie para dar inicio a esta lectura? Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 43 al 51 del capítulo de Juan 1 nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oremos, inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, mi Dios, nos encontramos aquí en tu casa de oración. Permite que tu Santo Espíritu, Padre, glorifique a Cristo. Que sea, oh Dios, tu presencia la que ministre nuestras vidas de una manera muy especial. Señor amado, permítenos en esta noche, por medio de tu glorioso Espíritu, encontrar para nuestras necesidades la paz que tu pueblo, la paz que tus vidas, Señor, tu iglesia necesita. Háblanos, Espíritu Santo, libértanos si hemos venido atados, si hemos estado enfermos, mi Dios. Sé tú mismo, mi Señor amado, sanando toda dolencia en nuestro ser. Que esta palabra pueda penetrar hasta los tuétanos, oh Dios, y romper toda ligadura. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y te doy las gracias porque sé que todo lo que te pedimos, Padre, creyendo conforme a tu voluntad, lo recibiremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Haciendo un breve síntesis o resumen
de una de las primeras enseñanzas de los evangelios, recordando que de manera cronológica ya Jesús había llamado a 4 de ellos cuando caminaba así por las costas justamente de Galilea. Todo esto, mi amado hermano, en tierra de Neftalí y de Zabulón, tal cual como la profecía de Isaías se había proclamado. Todo esto fue simplemente un primer llamado, pero los discípulos de Jesús habrían de añadirse en mayor cantidad. Y es justamente en el Evangelio de Juan, a diferencia del Evangelio de Mateo, donde se narra uno de aquellos llamamientos muy especiales de los cuales en esta noche vamos a meditar. Veamos pues nuevamente el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 43. Nos dice el Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Verso número 43. Y halló, dice la Biblia, ¿a quién? A Felipe. Ahora recuerde que Jesús también, dentro de su naturaleza humana, también se encontraba su naturaleza divina. Recordemos, mis amados hermanos, que el Señor, cuando iba de un lugar a otro, no lo hacía por emoción, sino por dirección del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Cuando Jesús retorna a Galilea, porque ya había estado ahí, es motivado por el Espíritu Santo para poder encontrar ahí a otros seguidores, tal cual como los hizo con los primeros 4, con Andrés, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Verso número 43. Quiso Jesús ir a Galilea y halló, dice la Escritura, a Felipe y le dijo, tal cual como si su llamado lo era para todos sus seguidores, le dijo: sígueme. Amado hermano, el llamado era sencillo, pero también era de una gran responsabilidad. Ahora recordemos que Jesús ya había promulgado el evangelio del reino de los cielos. Recordemos que los mismos primeros 4 discípulos siguieron a Jesús de una manera ciega y confiada, porque esos primeros 4 experimentaron un gran milagro en el mar, dándoles el Señor una pesca milagrosa. Verso número 44. Felipe, una vez escuchado del llamamiento que se le hace, dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora, cuando la Biblia da este detalle adicional en el verso 44, lo hace por una sola razón. Es decir, que Felipe bien pudo haber sido testigo del milagro de esa pesca milagrosa. Es decir, que Felipe de alguna manera, luego de haber escuchado el mensaje del reino, también comprobó en la vida de Andrés, en la vida de Pedro, el milagro que ellos experimentaron. Recuerde, mi querido hermano, que en la Escritura nada está escrito al azar. Cuando el autor bíblico, es decir, el apóstol Juan, escribe en el verso 44, y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, es porque él ya tenía conocimiento del gran milagro que el Señor había hecho en aquella región. Y es precisamente ahí donde, mis amados hermanos, el Señor quiere comenzar un trato especial, no solamente con Felipe, sino con un hombre que va a aparecer en el escenario bíblico llamado Natanael, del cual nos vamos a concentrar en esta noche, porque hay una preciosa lección para nuestras vidas en el presente. Verso 45. Felipe halló. En otras versiones dice encontró o salió a buscar. ¿A quién? A Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, vamos a entrar en estudio bíblico. Entendamos esto.
La Biblia dice que Felipe recibe un llamado y que pertenecía o era oriundo, sí, de la ciudad de Betsaida. Recuerde, él ya tenía antecedentes de los milagros de Jesús, de su poder y de su mensaje. Por eso cuando Cristo lo llama, él de manera inmediata va y lo sigue. No pone excusa ni reparo alguno para seguir al maestro. Pero Natanael no era de Betsaida. Natanael, sí, dice la escritura. Recuerde que Jesús, ¿dónde se encontraba? Jesús quiso ir ¿a dónde? A Galilea. Quiso ir a Galilea. Natanael, por su parte, no conocía de Jesús. De hecho, Jesús recién empezaba su ministerio. Recién iniciaba, sí, a promulgar el mensaje de salvación. Pero de acuerdo a los argumentos que da Felipe, y de hecho lo que la Biblia más adelante nos va a decir con referencia a Jesús, hablando acerca de Natanael, el cual testifica que Natanael era un verdadero israelita. Es decir, que Natanael era un hombre apegado o muy concentrado en guardar la ley y los profetas. Es decir, que era un teólogo. Era un hombre que tenía como premisa el poder escudriñar la escritura sin que nadie lo esté supervisando. Amados hermanos, de hecho, hay hombres que les encanta estudiar. Hay personas a quienes les llama la atención, sí, los estudios. Y que de alguna manera no pueden estar ociosos, sino que se autoeducan o simplemente se inscriben en cursos o ingresan a universidades, terminan una carrera, inician otra. El asunto es estar empapado, sí, de mayor conocimiento. Eso en cuanto a las áreas seculares. Pero Natanael tenía así una ansiedad por aprender de la palabra de Dios, es decir, la ley de Moisés y también los profetas. Recordando que en aquel entonces todo lo que se tenía a la mano para estudiar referente a las cosas de Dios estaba concentrado en dos grandes volúmenes: el Pentateuco, la ley de Moisés, y los escritos de los profetas. Natanael era un hurgador, un buscador de estos conocimientos. Por eso que cuando Felipe lo encuentra, Felipe de alguna manera sí sabía cómo era Natanael. Y como lo conocía, que era una persona docta, una persona que hurgaba en la escritura, quiere Felipe presentarle a Jesús de una manera muy apropiada. ¿Y de cuál es esa? Tratando de ilustrar o de presentar a Jesús conforme a la escritura. Pero lo que no sabía Felipe, de pronto por desconocimiento propio, era sí el origen del cual sí, más tarde, en este caso Natanael lo va a cuestionar. ¿El origen de quién? El origen del Salvador. Veamos la escritura y entremos en detalle. Verso 45. Pongamos asunto a este gran aporte de la palabra. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Verso número 45, parte final. A Jesús, el hijo de José, se va a la ascendencia de Jesús. Sí, a la descendencia de Jesús, el hijo de José, pero le dice la procedencia. ¿De dónde le dice? De Nazaret. Cuando él le dice a Natanael: hemos hallado ¿a quién? A quien tanto se promulga de la ley y los profetas, es decir, al Cristo, al Mesías. Pero Felipe le dice: proviene de Nazaret. Cuando Felipe le da la procedencia de Jesús, entonces Natanael inmediatamente reacciona. ¿Por qué? Porque proféticamente el Mesías no habría de venir de Nazaret, sino ¿de dónde? De Belén de Judá. Es verdad, Jesús nació en Belén de Judá. Pero recuerde que cuando se levantó un edicto para dar muerte a todos los niños, sí, que habían nacido en el tiempo de la visita, sí, de los reyes, Jesús tuvo que huir ¿a dónde? ¿A dónde huyó?
a Egipto. Y pasado 2 años, nuevamente avisado por Dios por medio de un ángel en una revelación a José, regresó y se ubicó ¿en dónde? En Nazaret. Y como creció ahí, vivió ahí, entonces los lugareños dijeron: este hombre salió ¿de dónde? De Nazaret. Y proféticamente, de Nazaret no podía salir el Salvador o el Mesías, sino de Judá, pero la gran mayoría desconocía el origen inicial del Salvador, que era de Belén, de Judá. Cuando él recibe esta noticia, es decir, Natanael recibe la noticia de que se había encontrado al Salvador, pero que tenía una procedencia no similar a la que la Escritura, la ley y los profetas declaraba, entonces Natanael salta. Dice la Biblia, acompáñeme por favor al verso número 46. Natanael le dijo: de Nazaret, mire que le hace una interrogante, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Acompáñeme a la Escritura y corroboremos el argumento de Natanael con el criterio de los religiosos de los tiempos de Jesús. Acompáñeme por favor al capítulo número 7. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 7, verso número 40 en adelante. Verso 40 en adelante. ¿Lo encontró? Dice el Señor: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, porque Jesús había predicado, decían: verdaderamente, miren qué concepto, de manera inicial decía la gente, verdaderamente este es el profeta. Es decir, este es de quien se ha de cumplir las profecías tanto de la ley como de los profetas. Jesús. Pero algo chocaba en medio del grupo religioso de la época. ¿Qué cosa? Verso 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Es decir, de esa región, de ese lugar ha de salir el Cristo. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces, dice la Escritura, disensión, que es lo mismo que división, entre la gente a causa de él. Y como consecuencia de eso, dice la Escritura, que querían prenderle, querían tomarlo preso, porque pensaban que estaba creando división por medio de una blasfemia, de una mentira o una contradicción de la Escritura. Recuerde, Jesús tenía esa procedencia, pero él no la andaba divulgando como credencial. Simplemente quien recibía su mensaje, quien recibía sus palabras, si lo aceptaba por la fe, también por la fe alcanzaría salvación. Ahora, dicho todo esto, mi amado hermano, Natanael estaba como esa gran muchedumbre, convencido que de Nazaret, de Galilea o de cualquier otra región que no fuese Belén, no era digno, de ser el Cristo. Pero algo sucede en la vida de Natanael. Acompáñeme a la Escritura. Retornemos por favor a Juan, capítulo número 1, verso número 46. Natanael le responde y le dice: ¿a quién? A Felipe. ¿Lo encontró ya? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe. Felipe no sabía mucho de la Escritura, indudablemente que no. O al parecer, este hombre estaba dedicado a otras tareas, más que estar pendiente de la Escritura. Pero Felipe se había convencido de que Jesús sí era el Cristo. ¿Por qué? Por su predicación y sobre todo por las obras que éste manifestaba.
Felipe, como no tenía argumento bíblico, simplemente le dijo, mire la respuesta de este hombre, no se complicó. Y de hecho aquí vamos a extraer una gran lección. Verso 46, le dijo Felipe, ven, es decir, ven y comprueba. Mucha gente suele tener como argumento primordial para no promulgar la palabra de Dios, para no predicar, para no dar el testimonio de Jesús, simplemente porque aduce que le falta conocimiento. Mucha gente dice, hermano, yo quisiera predicar, pero como no tengo los argumentos necesarios para entender o memorizar la palabra, entonces mejor no lo hago. Amado hermano, usted no necesita saberse la Biblia para utilizarla a la hora de evangelizar. Todo ser viviente que viene a Cristo está facultado para promulgar el testimonio de Jesús referente a lo que a Él ha hecho en su propia vida. O diríamos, son los elementos necesarios y válidos para que usted sea digámoslo así, un pronunciador, un proclamador, de la palabra de su Dios. Usted tiene que entender que los elementos necesarios para dar un evangelismo veraz es, amado hermano, de las obras que Cristo ha hecho primeramente en su propia vida. Es en el caminar que usted se va empapando de la palabra y añade a su testimonio los versículos, las razones bíblicas y todo fundamento teológico para avalar la obra de misericordia que el Señor ha hecho con usted. Mis amados hermanos, lo que le quiero decir es que no puede utilizar como excusa de que como no sabe la escritura, entonces me quedo sentado o me dedico a otros oficios en vez de ser un proclamador o un vocero de la palabra de Dios. Felipe lo primero que hace luego de hallar a Cristo es encontrar a Natanael, y lo primero que le dice no es acerca de los negocios, no es acerca del trabajo, no le manda a saludar a la familia. Lo primero que proclaman sus labios al verlo es: hemos encontrado al Cristo, al Hijo de Dios. Y no teniendo de pronto argumento bíblico para refutarle a Natanael, al conocedor, al docto, al intelectual de la escritura, simplemente le dice: ¿sabes qué? Yo no te puedo discutir lo que me estás diciendo, pero algo sí te puedo decir. Ven y comprueba, porque yo ya fui y comprobé y he comprobado que Él es el Hijo de Dios. Amén. Ven y mira. Ven y ve. Verso número 46. Le responde Felipe a Natanael y le dice: ven y ve. Ahora, Natanael tenía dos opciones. Dos. La primera y la de mayor peso, la de mayor contundencia: hacerse firme en toda su teología, hacerse firme en todo cuanto él había aprendido durante toda su vida y rechazar la invitación o los argumentos de Felipe. La primera opción. Es decir que Natanael bien le pudo haber dicho a Felipe: ¿sabes qué? Sí, me parece bien que lo hayas encontrado, pero como me has dicho que es de Nazaret, hasta ahí nomás. ¿Sabes qué? Sigue tu camino y déjame que todavía estoy a la espera del cumplimiento de esa palabra. Felipe bien pudo haberse, por la misma ruta que entró, pudo haberse ido solo. Y Natanael, como primera opción y muy válida, bien le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Sí, retírate porque tú estás equivocado y déjame aquí con mis argumentos, porque a la verdad no me convences de aquello que me estás diciendo. Pero también tenía una segunda opción, y que era más difícil que suceda: dejar su lugar, dejar el lugar donde él se encontraba, ir tras simplemente un comentario que no tenía mayor fundamento y comprobar lo que Felipe le había proclamado. A veces así nos pasa a nosotros los hombres.
La gente en algún momento de tu vida, de tu existencia, te confronta y te dice: oye, ¿tienes problemas? O por lo menos se te ve que estás preocupado, se te ve que tienes problemas. ¿Por qué no vienes a la iglesia de vez en cuando? ¿O por qué no le permites o me permites a mí ir a tu casa y de pronto abrir la escritura, a ver qué pasa? Y tú le puedes llegar a responder: ¿sabes qué? No, otro momento. Si puedes, tienes las mismas opciones que Natanael. Las mismas opciones. Puedes simplemente fundamentar tu problema pensando de que ya el tiempo te dará, ¿sí?, el descanso, que ya el problema se irá, que de pronto no sabes qué, déjame que yo resuelvo mi situación en función de mi experiencia, o de pronto busco ayuda, sí, pero no contigo, sino con otra persona. Es decir, puedes presentar 1001 excusas, pero rechazar la invitación. O puedes también hacer como la segunda opción. Frente a esa invitación, puedes tomar una decisión la cual puede llegar a cambiar toda tu existencia, toda tu vida. Puedes ir en este caso, ir y comprobar el poder de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en todo tu ser. Natanael tuvo las dos opciones. Bien pudo elegir lo primero y con gran fundamento, pero también bien podía, sí, ante la molestia que se había tomado Felipe, pararse de su lugar, dejar a un lado toda su sapiencia, todo su intelecto, todo su conocimiento, e ir a ver lo que decía ese loco, lo que decía en su locura o en su desconocimiento ese hombre, para saber si a la verdad algo de valor había en los argumentos de Felipe. ¿Cómo reacciona Natanael? Veamos lo que dice la Biblia. Verso número 47. Cuando Jesús vio a Natanael, y mira lo que dice ahí, que se le acercaba. Es decir, ¿qué decisión tomó Natanael? ¿Qué hizo Natanael? Fue ¿a qué? A ver si era verdad. ¿Qué cosa? Si era verdad, ¿qué cosa? Que Jesús, el cual decía Felipe que era ¿de dónde? De Nazaret. Sí, si verdaderamente era el Cristo. Ahora, mi amado hermano, a mí me encanta lo que la Biblia dice, porque recuerde, esto usted siempre téngalo presente. Yo no me cansaré de decirle a usted que en la Escritura no hay nada al azar, que en la Escritura no hay nada escrito, sí, de sorpresa. Todo en la Biblia tiene una razón de ser. Ahora, recuerde esto. Natanael se va acercando a Jesús. Yo le pregunto, ¿qué vendría pensando Natanael? Natanael, no Jesús, Natanael. ¿Qué vendría pensando Natanael? Él tenía una duda primeramente, ¿qué cosa? Una duda teológica. Yo creo que Natanael, al pararse y acompañar a Felipe, lo primero que se le vino a Natanael fue: bueno, vamos a ver si este hombre me dice su lugar exacto de nacimiento. ¿Sí o no? Si me dice que es de Belén, bueno, entonces descarto muchas cosas. Pero en Belén no había nacido un hombre, pues, mi amado hermano. En Belén nacían todos los días seres humanos. ¿Quién sabía si de tanta gente que había nacido en Belén, justamente el que había encontrado Felipe era el Cristo? Si esa profecía ya habían pasado más de 2000 años y todavía no se había cumplido. Felipe estaba convencido simplemente por un milagro. Pero Natanael, como no experimentó el milagro, entonces estaba lleno de dudas y de confusión. Pero algo de bueno hizo Natanael. Algo de bueno hizo este hombre. No permitió Natanael que su instrucción académica
lo limitara al lugar, lo postrara, lo encerrara, dicen los entendidos, sí, que sus paradigmas lo enredaran, sino que rompió el paradigma, es decir, la forma de pensar ya establecida, la tiró abajo y dijo, bueno, me paro y voy a comprobar. Me encanta porque Jesús, cuando lo ve que se acerca a Natanael, el primero que lo aborda no es Natanael a Jesús, sino que es Jesús el que aborda ¿a quién? A Natanael. Es Jesús. ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué él toma la iniciativa? Porque Jesús primeramente quería ahorrarse todo el diálogo de interrogación que yo me imagino que Natanael en el camino ha de haber formulado. Natanael de seguro dice, bueno, vamos a aplicar el cuestionario. Si lo pasa y saca 20, entonces podría ser el Salvador. Pero si no responde a todas mis preguntas, mis inquietudes, sí, a todas mis intrigas, vea, descartado Felipe, qué bueno que me has visitado, pero este no es el Cristo. Jesús, el cual conoce todas las cosas, porque dice la Biblia que a él nadie le tenía que contar cómo era la gente, sino que él sabía lo que había dentro de cada corazón. Jesús salió al frente, Jesús le sale al encuentro y cuando lo ve, le dice, verso número 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, es decir, que lo proclamó a viva voz, dijo acerca de él, lo hizo público, diciendo, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amado hermano, esta proclamación de Jesús fue muy comprometedora. Muy comprometedora. ¿Por qué? Yo me hice una pregunta. ¿O es que acaso este hombre, hablando de Natanael, no necesitaba al Cristo? ¿No necesitaba ser salvo? ¿Es que acaso Natanael no necesitaba redención? ¿No necesitaba el último auxilio de nuestro Padre Celestial, que fue su Hijo, para demostrar que el hombre no podía justificarse por sí mismo, sino que necesitaba de una manera urgente y necesaria a un ser limpio, santo, para que ocupe nuestro lugar como hombres pecadores? ¿O es que acaso la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios? Me nació esa pregunta. ¿Por qué Jesús, de una manera impactante y a viva voz, habla así de Natanael, este hombre, un verdadero israelita? Es decir, un hombre, por así decirlo, sí, que ha cumplido conforme a la ley y a los profetas sus mandamientos. Hay una razón de ser, claro que sí. ¿Por qué Jesús exclama eso de Natanael? Amado hermano, porque Jesús vio en Natanael que su necesidad, su angustia, todo aquello que él había utilizado por años para llenar su conocimiento e inclusive para regir su forma o su estilo de vida, no era todavía para él todo aquello que podía saciar su corazón. Natanael, en su angustia y en su gran interrogante, ¿será de aquel hombre que me ha dicho Felipe verdaderamente el Cristo? Hizo esa inquietud que se parase de su lugar y fuese a comprobar. ¿Qué es lo que quiero decir, mi querido hermano y amigo que me visitas en esta noche? Si tú has venido aquí hoy por curiosidad, por intriga, por problemas, por las razones que hayas, querido, si tú estás aquí, bien Dios, bien Jesús puede decir de ti, por la fe, si le recibes, he ahí un verdadero hijo de Abraham. Yo no sé qué te ha traído en esta noche. No sé realmente quién te invitó. No sé cuántos actuaron hoy como Felipe,
llevando un mensaje de pronto pobre, un mensaje sin mayor comentario, sin mayor fundamento bíblico. Simplemente te dijo: amigo, pariente, primo, acompáñame, ven, porque hoy he visto al Cristo, lo he comprobado, y yo quiero que tú vengas y lo veas como yo lo estoy viendo, sí, desde hace mucho tiempo en mi vida. No sé realmente por qué estás aquí. Felipe hizo lo suyo, con limitaciones, con falta de conocimiento, pero con un gran entusiasmo, porque él corroboró que Jesús sí era el Cristo. De pronto hay muchas dudas en tu corazón, como las que hubo en Natanael. Hay muchas interrogantes que quisieras que el Señor te las despeje. Yo solo puedo decirte como Felipe le dijo a Natanael: ven y compruébalo. Permítele a Jesús que ingrese en tu vida, en tu matrimonio que se está derrumbando a pedazos, en tu propia vida que está colapsando. Ven y comprueba el poder de Dios. La Biblia habla acerca de Natanael, algo majestuoso. Cuando Jesús le vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Verso número 48. Me imagino que Natanael, sobre estas palabras, a Natanael bien le pudo haber, ¿qué cosa? Impactado. ¿Cómo? Le dijo. ¿Qué? ¿Me conoces? Amado hermano, Jesús conocía a todos los hombres. Jesús pudo haberlo tildado no por sus virtudes. Natanael era un hombre, amado hermano. Natanael era un ser humano. Natanael era así un hombre de carne y hueso, tan susceptible y tan lleno de errores como cualquier hombre, pero con ciertas virtudes, con cierto anhelo y búsqueda en su interior de querer saciar algo espiritual, pero que todavía con tanto conocimiento no lo había podido alcanzar. Pero Jesús, cuando nos ve, no nos ve por nuestros errores, no nos ve por nuestro fracaso. Él nos ve con sus ojos y lo que podemos llegar a ser, pero con su ayuda, con su Santo Espíritu. Es decir, que Dios no te ve como un miserable. Miserable es aquel que vive sin Él, pero el que lo tiene a Él, siendo miserable, puede llegar a ser un hombre muy rico, porque puede obtener como herencia su reino, su vida eterna. La Biblia declara en el versículo número 48, luego de esta gran promulgación que hace Jesús, le dijo ahora Natanael a Jesús: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy un verdadero israelita? ¿Cómo sabes tú que yo guardo la ley y los profetas? ¿Cómo sabes tú que yo verdaderamente pertenezco a este pueblo? Puedo ser aún hasta un extranjero. ¿Quién te ha hablado de mí? Jesús conoce lo que eres. Amén. Pero también Jesús conoce lo que no eres. Jesús sabe que no eres salvo. Jesús sabe que no dices la verdad. Jesús sabe que le eres infiel a tu mujer. Jesús sabe todos tus errores. Pero Jesús, recuerda, no ha venido para condenarte, sino para salvarte. ¿Te acuerdas del caso de la mujer adúltera que habría de ser apedreada? Jesús no la vio como la vio los demás. Jesús la vio con misericordia. Jesús la vio con amor. Así como Jesús te está viendo a ti en esta noche, con gran misericordia. Natanael le dice a Jesús: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús, verso 48, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tú no estás aquí porque un Felipe te fue a llamar.
antes de que la voz de invitación te sea hecha, Jesús ya te vio llorando en tu cuarto. Jesús ya te vio con la intención de quitarte tu vida. Jesús ya te vio cuando tu marido te estropeó y te golpeó. Jesús ya te vio en el desastre que te encontrabas. Jesús, viendo ese desastre en tu vida, usó a alguien como un Felipe para llamarte y para decirte: he aquí un verdadero hijo de Dios. ¿Dejarías pasar por alto ese llamado? Natanael, quedándose sorprendido, dice la escritura, verso número 49. Recuerda, aquí hay algo muy, no digo enigmático, muy contradictorio, sí. ¿Quién tenía que ver a quién para corroborar? ¿Quién? ¿Quién tenía que ver? ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. ¿Quién tenía que ir a ver, a comprobar? Natanael. Pero fue Jesús el que le dijo: yo te vi primero. ¿Verdad? Verso número 48. Antes que él te llame, le dijo en pocas palabras: yo ya te había visto. Yo ya te había elegido. Antes de que tú vinieras, mi querido amigo, Cristo ya te había elegido. Antes de que tú nacieras, antes de que tú fueses engendrado en el vientre de tu madre, Cristo preparó este día, esta noche, esta hora, este mensaje, este pasaje de la Escritura para decírtelo en tu cara y hacerte notar su poder y su soberanía, diciéndote: antes de que tú te sientes en esta silla, yo te vi. Él ya te vio. Él ya te eligió. Él ya te tendió su misericordia. Él ya te ha hecho su hijo. Él ya te ve con un corazón arrepentido, recibiéndolo como tu Salvador. ¿Dejarías pasar por alto el llamado del Hijo de Dios? Él ya te vio, mi querido amigo. Antes de que te sientes en esta silla, antes de que estés en esa higuera, le dijo el Salvador: te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí. Ya no era, ¿qué cosa? Ya no era para Natanael, ¿qué cosa? Un desconocido. Ya no era un argumento de un hombre indocto como lo era Felipe. Ahora para Natanael era Rabí, que traducido es mi maestro. Mi maestro, le dijo Natanael. Mi maestro, tú eres el Hijo de Dios. Amado hermano, ¿cuántos milagros el Señor le hizo a Natanael? Por lo menos en Felipe fue un testigo de un milagro glorioso. Pedro y Andrés vieron milagros gloriosos antes de venir a los pies de Jesús. Jacob y Juan compartieron la pesca milagrosa para decir: Señor, tú eres el Cristo. Natanael, el que iba a corroborar, el que quería comprobar, a la larga el Señor no movió ni un dedo, no le mostró ni un milagro, no hizo prender ni una vela como para decirle: mira, ahí está mi poder, mira cómo la vela se prende. Fue solamente su palabra la que pudo llenar el gran vacío de Natanael. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No esperes ver grandes milagros para venir arrepentido a los pies de Cristo.
No esperes ver muertos que resuciten para decir, ahí en esa iglesia está el Cristo. No esperes, mi querido hermano, que los paralíticos caminen. Caminarán si así a Dios en su voluntad soberana lo permite. Pero yo no necesito, tú no necesitas ver milagros para saber que Cristo es tu Redentor. Bástate su gracia, bástate esta palabra para decir, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, le dice Natanael en el verso 49, tú eres el Rey de Israel. Me encantan los 3 títulos que le da este hombre llamado Natanael. ¿Qué le dice? Rabí, que era mi maestro. ¿Qué más le dice? El Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Jesús, por su parte, verso 50, le responde y le dice, porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores, óyelo bien, esto solamente pasará si decides creer en Jesús. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, ¿por qué? Porque de cierto os digo que de aquí en adelante veréis. Él quería ver, ¿verdad que sí? Claro. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios, es decir, a tu disposición, que suben y descienden, pero eso sí, siempre ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre, es decir, a través o por medio de mí. Si crees en Jesús, cosas mayores que estas podrás ver, mi querido amigo. Hago una pregunta en esta noche. Yo sé que el Espíritu Santo ha hablado y está hablando a nuestros corazones. Yo quisiera en esta noche, para no interrumpir la obra del Espíritu Santo, a toda la iglesia que cierre sus ojos. No quiero que nadie ni nada interrumpa esta comunión que el Espíritu Santo ha preparado en este lugar. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, yo sé que tu palabra no necesita ser adornada. Yo sé, oh Dios, que tú has tomado instrumentos en esta noche. Muchos Felipes están presentes y han traído a su propio Natanael. Y muchos Natanaeles están sentados aquí, que han venido a comprobar, han venido a ver si realmente aquí está el Cristo. Espíritu Santo de Dios, tu palabra ha hablado y ella les ha dicho por medio de los labios de Jesús, antes de que tú pises esta iglesia, Jesús ya te vio. Antes de que tú vengas a este lugar, Cristo ya te había elegido. ¿Dejarías pasar por alto, mi querido amigo, la visita de Jesús? ¿Dejarías pasar por alto el privilegio del supremo llamamiento? Él no he sido yo. Él, su palabra, su presencia, su Espíritu Santo es el que te está redarguyendo de pecado y de juicio. ¿Sientes ese dolor? Yo sé que lo sientes.
sientes esa angustia, sientes realmente en tu interior que hay un vacío que no lo puede llenar ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu hogar, ni tu salario, ni los bienes que has logrado obtener. Sientes el vacío. Yo sé que lo sientes. ¿Por qué no vienes y miras que mi Cristo puede llenarlo? Ven y ve y comprueba cuán delicioso es estar en la casa de Dios. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí es donde mi Dios derrama salvación y vida eterna. Ven. ¿Podrías acompañarme en esta noche con un cántico espiritual? Si quieres recibir a Jesús, si quieres venir como Natanael reconociendo en el Hijo de Dios su señorío, su majestuosidad, su obra de la cruz, dile al Señor: Señor Jesús, soy pecador. Reconozco mis ofensas. Al igual que Natanael, dudas, interrogantes tengo en mi ser. Señor, he sido traído. Ahora entiendo que he sido impulsado a este lugar por una fuerza que no entiendo, pero que sé que es real. Ahora sé que ha sido tu Santo Espíritu el que me ha traído, que ha sido el Espíritu Santo el que ha tomado esta palabra y la ha hecho viva en mi corazón. La iglesia orando. Espíritu Santo, dile: ven a mi corazón, sella mi alma. Quiero, oh Dios, como lo dice tu palabra, ver cosas mayores que estas. Señor Jesús, me rindo, díselo de corazón, me rindo a tus pies. Haz de mí un verdadero hijo de Dios. ¿Podrías levantar tu mano si has hecho esta oración? Gloria a Dios, tengo una mano alzada, otra más. No mires a nadie. Toda la iglesia cierra sus ojos, recuérdalo. Tenemos otra vida más que se levanta. Gloria a Dios, otro varón más, otro varón más, otro varón más. Más manos levantadas. Podrías ponerte de pie, quiero orar por ti. Ahí donde te encuentras, ponte de pie, sin temor. No tengas temor. Gloria a Jesús. Baja tu mano, quiero orar por ti. Oh, Espíritu Santo, ¿habrá alguien más? Oh, Ramancha Catilla, Marabaqueya, Rabase. Oh, Jesús. En esta noche, Señor amado, oh Jesús, que te espera tu buen Salvador. Oh sí, Jesús. Oh glorioso Cristo, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
Déjeme orar por ustedes, mis queridos hermanos. Amantísimo Dios, mire estas vidas que se han puesto en pie. El Espíritu Santo los ha preparado. Tú los vistes desde antes que fueren fecundados. Dijo, oh Dios, el proverbista, dijo el salmista, porque mi embrión vieron tus ojos. Espíritu Santo, que estas vidas que hoy han decidido entregar sus corazones a ti, puedan encontrar, oh Dios, los milagros, el poder, tu voluntad, oh Dios. Que ellos puedan experimentar la regeneración que viene por intermedio del poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta noche, a cada hermano y hermana que ha abierto su corazón al Salvador, Padre, les sea concedido lo que tu palabra dice acerca de ellos. Que las puertas del cielo se abran y que tus ángeles suban y desciendan sobre ti, Padre, para otorgarnos en ti, mi Señor, todas las bendiciones que sus vidas necesitan. Derrama sobre ellos, oh Dios, el sello del Espíritu, y que puedan de aquí en adelante, conforme a tus piedades y a tus misericordias, experimentar el nuevo nacimiento. En tus manos los encomiendo, Dios, porque ahí estarán seguros por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Felicito a nuestros queridos hermanos por su decisión. Sí, un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Amén. A Él la gloria, el poder y la alabanza, porque solo Él se